Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Soy la profesora Geyeli Hernández y me siento muy contenta de compartir esta sesión con ustedes. Antes de iniciar, les exhorto a que sigamos practicando las medidas de prevención sanitaria. El lavado de manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos varias veces al día. Mantener la sana distancia, alejándonos 1,5 metros de las demás personas y usar el cubrebocas correctamente. Es decir, protegiendo nariz y boca. De esta forma, contribuimos a prevenir el contagio. El propósito de la sesión de hoy es identificar las características generales de la vida rural y la vida urbana en Nueva España. Recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto para profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! En primer lugar, me gustaría leer un fragmento del libro titulado Monjas, cortesanos y plebeyos, la vida cotidiana en la época de Sor Juana, escrito por el historiador Antonio Rubial García. En este fragmento, el autor nos describe un famoso cuadro pintado por el artista Cristóbal Villalpando en el año de 1695, en el que podemos ver con mucha vivacidad la llamada Plaza Mayor de la Ciudad de México. Dice así: dentro de este marco se desarrolla una intensa actividad llena de colorido y de contrastes. Hombres y mujeres vestidos de acuerdo con su condición étnica y social circulan por la plaza. Las damas españolas andan casi siempre en lujos palanquines cargados por esclavos o en carruajes, de los que se puede apreciar 15 en el cuadro de Villalpando. Algunas damas ricas pueden verse cerca del Parián buscando comprar lujos, vestidas según la usanza de la península ibérica. Las mestizas y mulatas, no sujetas a la moda española, lucen faldas de alegres colores y grandes vuelos, con las mantillas por arriba de la cintura para lucir las caderas, aunque a veces también llevan la cabeza y medio cuerpo cubierto con paños negros. Las indígenas, con sus huipiles y refajos, cargan a sus niños con rebozos sobre la espalda. La vestimenta de los hombres era más homogénea, salvo algunos indios que usaban pantalones y camisas de manta de algodón o una tilma que les servía de traje y cobija. Casi todos los varones indios, mestizos y mulatos se adaptaron muy pronto a las modas españolas. Varios caballeros, a veces sobre sus cabalgaduras, y numerosos sacerdotes van de negro, algunos con capas, otros con sombreros. Al parecer, el uso de trajes coloridos era mucho más común entre los hombres de las castas que entre los blancos. A pesar de esto, podemos observar también que la moda francesa de las pelucas y las casacas de colores se habían popularizado entre algunos aristócratas. La pintura de Villalpando es un documento histórico de primer orden, al que solo le faltan los olores y los ruidos, más contrastantes que el colorido y las formas. Con un poco de imaginación, podríamos sentir las mezclas de aromas del mercado, los olores picantes de las especias y de los guisos, de los perfumes, el vapor grasiento de las fritangas, y junto a ellas, el tufo a carne podrida cerca de la horca, los de orines que la gente arroja a la calle sin recato, o de plantas que flotan en la acequia. ¿Y qué decir de los excrementos animales? Ajofrín cuenta que al anochecer se vienen del campo muchas vacas, y se esparcen por las calles y plazas a pacer lo que encuentran, y luego que amanece, se van paciendo al campo sin que nadie las gobierne. Imaginemos también el ensordecedor y agobiante repicar de las campanas y los gritos y regateos de los vendedores ambulantes. Escuchemos las picardías de los mestizos y los mulatos, las conversaciones en náhuatl, en angoleño, en baco, en castellano, o las coplas acompañadas del sonido de la guitarra. Oigamos relinchar a los caballos, ladrar a los perros, trotar a las mulas sobre el empedrado, silbar a los arrieros y las riñas de las marchantas o las oraciones gritadas ante las hornacinas que contienen imágenes de los santos. Hasta aquí la lectura. ¿Cuántos sabores, olores, colores y sonidos nos muestra esta pintura, cierto? Es solo un ejemplo de la dinámica capital novohispana, pero conozcamos más sobre la vida urbana y rural en este periodo. Tras la conquista y destrucción de Tenochtitlan en el año de 1521, la capital mexica quedó en estado de abandono por 3 años y solo algunos indígenas nahuas se mantuvieron habitando sus antiguos barrios. No fue hasta 1524 que esa zona se volvería a reocupar.
En ese año, Hernán Cortés ordenó a Alonso García Bravo diseñar la capital de la Nueva España sobre las ruinas de la ciudad Tenochca. Con los años, esa ciudad se convertiría en la metrópoli que Villalpando plasmó en sus pinturas. Sin embargo, la Ciudad de México, centro político del Reino de la Nueva España, no sería la única urbe que se construyó en estas tierras durante los casi 300 años que duró el dominio español. La llegada de los europeos a América implicó la implantación de un modelo de ciudad que dejaría una importante huella que se puede apreciar hasta nuestros días. A pesar del considerable desarrollo de villas y ciudades españolas, es importante señalar que la gran mayoría de la población novohispana mantuvo su carácter rural, ámbito en el que también hubo ciertos cambios que se fueron dando durante el periodo virreinal. Como les mencioné, en esta sesión abordaremos tanto el mundo urbano como el mundo rural durante el periodo virreinal. Esto con la intención de conocer cuáles fueron las características de las ciudades y del campo en la Nueva España. No olviden anotar esta pregunta guía en su cuaderno y responderla al final de la sesión. Como han estudiado en sesiones anteriores, en el siglo XVI las autoridades civiles y religiosas del virreinato plantearon la organización de la sociedad novohispana a partir de una división básica, a saber, la existencia de una república de españoles y una de indios, las cuales debían vivir en sitios separados. Por esta razón, desde un principio se estableció que la Ciudad de México tendría que estar dividida en dos. El centro de la ciudad quedaría destinado a la población española, mientras que la población indígena se tendría que establecer en los alrededores de la ciudad, ocupando las 5 parcialidades indígenas. Para su construcción, se utilizó un diseño que apareció durante el Renacimiento en el continente europeo, conocido como damero. De esta manera, la ciudad se construyó siguiendo una cuadrícula compuesta por calles rectas y manzanas cuadradas en las que se encontraban los solares dados a los conquistadores para que construyeran sus casas. En el centro de la urbe se estableció una plaza central, donde se encontraba la catedral y los edificios de gobierno, tanto del gobierno virreinal como de la ciudad, además de una serie de edificios dedicados al comercio. La llegada de nuevos inmigrantes españoles a la Nueva España no se limitó a la Ciudad de México, lo cual implicó necesariamente el establecimiento de nuevas poblaciones destinadas a este sector de la población que no dejaba de crecer. Así fue como aparecieron urbes como Guadalajara, Valladolid, hoy Morelia, Antequera de Oaxaca, Mérida, Querétaro, San Cristóbal de las Casas, Durango, Zacatecas y varias más. Las nuevas localidades españolas regularmente se establecieron en lugares estratégicos, como es el caso de la ciudad de Puebla de Los Ángeles, construida en el año de 1531, y que se fundó en el importantísimo camino que iba de la Ciudad de México al puerto de Veracruz. Además de su ubicación estratégica en el comercio, la ciudad se vio beneficiada por la fertilidad de las tierras del Valle Poblano, lo cual provocó que la población de la ciudad creciera. Por lo general, estas ciudades se fundaban cerca de cuerpos de agua o ríos y buscando en todo momento situarlas en lugares desde donde se pudiera aprovechar la presencia de campos fértiles, con presencia de mano de obra indígena cercana. Otros ejemplos de esto pueden ser la ciudad de Oaxaca o la de Valladolid, hoy Morelia. Al igual que en el caso de la capital virreinal, muchas de las ciudades españolas fundadas en el interior del reino novohispano siguieron el modelo de fundación en damero, con una plaza central en la cual se construía la iglesia principal y los edificios de gobierno. El crecimiento en tamaño e importancia de las ciudades las convirtió en verdaderos centros económicos regionales, en las cuales se concentró cada vez más el control político, social y económico de la Nueva España. Ellas eran los centros regionales, a donde llegaban los productos que se comerciaban, donde se producían algunas de las manufacturas que requería la población y donde estaban asentadas las autoridades políticas y religiosas. Hubo otro tipo de ciudades novohispanas que comenzaron a aparecer en los alrededores de los centros mineros. Una característica de ellas fue
que debido a la orografía del lugar y al crecimiento desordenado no fueron construidas con el mismo diseño, sino que su traza se volvió irregular, con calles sinuosas, como se puede apreciar en la ciudad de Guanajuato, Zacatecas o Taxco. Un dato interesante es que muchas de estas villas y ciudades españolas fueron fundadas con nombres de las ciudades de la península ibérica, como fue el caso de Antequera, hoy ciudad de Oaxaca, Valladolid, ahora Morelia, o Ciudad Real, hoy San Cristóbal de las Casas, lo cual demuestra la fuerte presencia de inmigrantes españoles desde su fundación. Antes de continuar, veamos y escuchemos el siguiente video sobre la vida en la ciudad de Zacatecas y pueblos aledaños. Querido diario, ya tenemos un mes de vivir en la muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas. Mis padres decidieron venir a la próspera ciudad de La Plata a expandir su negocio. Hoy se cumplen 243 años de la fundación de la ciudad. Los festejos se llevan a cabo al pie del Cerro de la Bufa y se cantan misas y vísperas a la Señora de los Remedios en la iglesia principal frente a la Plaza Mayor. Alrededor de esta hay palacios de estilo barroco con bellos ornamentos en las fachadas. Nosotros vivimos en la calle de la Caja, misma que conduce al Camino Real de tierra adentro. El día de hoy recorrí en carruaje el centro de la ciudad, donde viven los dueños de las minas, los comerciantes, los hacendados y los miembros de la nobleza. Habitan grandes casonas y palacios de cantera rosa, en cuyas fachadas hay escudos de armas familiares. Este día nos llevamos una gran sorpresa, pues conocimos la casona de la Condesa de Valparaíso. En la planta baja se encuentra la pulpería, lugar donde venden telas, velas, comida, bebidas y otros productos. Hay un segundo patio de servicio con cochera, caballeriza, corral, pajar y las habitaciones de la servidumbre masculina. Entramos por el portón de los carruajes al primer patio central, donde hay un jardín y una fuente de agua limpia. En una parte de la planta alta, todo se encuentra rodeado por corredores que comunican a la sala principal o estrado, al salón de juegos, al comedor, a la capilla, a la cocina y a la repostería. Dicha distribución permite que los espacios estén bien ventilados. Además de ser un sitio de convivencia, es un lugar de reposo, pues ahí están ubicados los dormitorios de la familia y de la servidumbre femenina, el cuarto de escribanía, el gabinete y los vestidores o tocadores. Entre la planta baja y la alta en el entresuelo, se ubican el despacho y la habitación de los huéspedes. Me di cuenta de que en la limpieza y mantenimiento de esta casona interviene un gran número de sirvientes. En este tipo de casas se muestra el lujo con muebles de hechura europea, adornos de plata y oro, biombos importados de Asia y alfombras del Medio Oriente. Un pequeño comerciante, amigo de mi padre, nos platicó que vive en una de las llamadas casas medias, donde se combinan espacios para la vida familiar y el trabajo. En su interior existe un patio, la caballeriza, el comedor, la cocina y todo lo demás. La cocina solo cuenta con un fogón. En el patio tiene cultivo de hortalizas, flores y árboles frutales, animales de cría y una letrina. Debido al ingreso que obtiene, cuenta con camas con colchones, varias mudas de ropa y cubiertos para comer. Hoy, mi hermano y yo acompañamos a mi madre a dar caridad al barrio donde viven indígenas, mineros, cargadores y macheteros. Un gran número de personas habita en pequeñas viviendas de una sola planta, que están construidas principalmente de adobe. También habitan bajo escaleras, pasadizos, pasillos, covachas, cuartuchos y patios interiores de otras edificaciones. En estos espacios, los habitantes duermen, comen y trabajan, es decir,
hacen todas sus actividades. Además, poseen pocas pertenencias, entre ellas unas cuantas mudas de ropa que son heredadas. Mi familia y yo conocimos la hacienda ganadera del Agostadero. Cuenta con la casa grande donde reside el dueño de la hacienda, una capilla, los edificios para la producción ganadera y la tienda de raya. Ahí se les paga a los trabajadores libres y se les vende o fía productos. También tiene la calpanería, es decir, el lugar donde se ubican las viviendas de los peones y esclavos. Chozas que ellos mismos levantan con materiales como adobe, paja, carrizo o varas. Creo que la hacienda se construyó pensada como una pequeña ciudad. Ahora puedo decir que conozco los espacios más íntimos de la sociedad zacatecana. Las casas de los nobles, de los indígenas, de los trabajadores y de los esclavos, las cuales son un reflejo de las diferencias y organización de las ciudades. Con el tiempo, estas ciudades y villas fueron creciendo, en parte gracias a la llegada de mestizos e indígenas. Estos grupos sociales, sumados a los esclavos africanos o asiáticos que pudieran tener las familias más pudientes de cada localidad, propiciaron que las ciudades llegaran a ser sitios con una variedad étnica y cultural mucho mayor que los pueblos de indígenas. No todas las ciudades novohispanas fueron fundadas por españoles. Por un lado, existieron algunas que se originaron en antiguos señoríos indígenas con población indígena, como fue el caso de Tlaxcala o Pátzcuaro. Por el otro lado, como parte del esfuerzo por colonizar y pacificar el norte de la Nueva España, algunos grupos de indígenas, principalmente tlaxcaltecas, fundaron poblaciones en la Gran Chichimeca, donde se dedicaron a la agricultura o ganadería. Dependiendo de si la ciudad o localidad era de indios o de españoles, su gobierno estaba concentrado en un cabildo o ayuntamiento español o indígena. A esta corporación le correspondía administrar las finanzas de la ciudad, otorgar permisos para que se establecieran los comercios, garantizar el abasto de alimentos para la población, crear o mantener la infraestructura necesaria para la población, distribuir los predios entre los vecinos y organizar las milicias armadas en caso de necesidad. Los cabildos estaban organizados a partir de las figuras de los alcaldes, que se encargaban de fungir como jueces, los regidores encargados de la administración municipal y los alguaciles que estaban a cargo de ejecutar los actos judiciales. Todos esos puestos gozaban con ciertos privilegios y eran ocupados por personas de la misma ciudad durante un periodo determinado de tiempo. Para entrar al cabildo había que ser electo, en un primer momento por los vecinos de la ciudad, es decir, españoles o indígenas, según fuera el caso. Sin embargo, conforme avanzó el periodo virreinal, la regla cambió para que solo los miembros del cabildo pudieran votar, lo cual permitió la concentración del poder en ciertos linajes y sectores de la población. Gracias al desarrollo de la economía novohispana durante los siglos XVII y XVIII, las ciudades comenzaron a florecer, dando lugar a una gran cantidad de obras arquitectónicas. La construcción de iglesias, conventos, edificios de gobierno y casas de notables fue el testimonio más evidente de la importancia política, social, económica y cultural que las ciudades tuvieron durante el periodo novohispano. Ahora bien, no hay que olvidar que, a pesar de la aparición y crecimiento de las ciudades, la Nueva España no dejó de ser un territorio eminentemente rural, en el cual la mayor parte de las personas vivía en pequeños pueblos o rancherías que se dedicaban a la actividad agrícola o ganadera. Una parte importante de esta población rural la constituían los indígenas, los cuales, a pesar de haber sufrido el azote de las distintas epidemias que aparecieron principalmente durante el siglo XVI, se mantuvieron como el sector de la población más numeroso en la Nueva España. Ellos, por lo general, vivían en pequeños pueblos, algunos fundados durante la política de congregación del siglo XVI. En esos pueblos, la propiedad de la tierra era comunal y las cargas tributarias también se distribuían entre todas las familias de la localidad. También, para los indígenas y la población que vivía en el campo, la vida sufrió importantes transformaciones entre los siglos XVI y XVIII,
que modificaron para siempre el panorama rural. Uno de los principales elementos que transformó el espacio rural fueron las haciendas, las cuales alteraron los mecanismos de tenencia de la tierra. La existencia de haciendas, así como de tierras en manos de corporaciones, como las órdenes religiosas, orilló a que algunas familias indígenas pasaran a vivir dentro de las mismas haciendas, convirtiéndose en peones. Los peones, a diferencia de los habitantes de pueblos indígenas, no pagaban tributo y recibían paga por su trabajo. Sin embargo, debido a estrategias como la tienda de raya, terminaban atados durante toda su vida a trabajar dentro de la hacienda. Una parte importante de la producción de las haciendas muchas veces estaba enfocada a satisfacer la demanda de las ciudades y centros mineros de la región en la que estaban asentadas, por lo que se volvieron parte importante de los circuitos económicos regionales que comenzaron a formarse en la Nueva España. Antes de despedirnos, les invito a ver y escuchar sobre una de las obras más importantes que se edificaron en la Nueva España y cómo fueron transformando el paisaje. ¿Que te cuente mi historia? Bueno, yo nací en España, en un pueblo llamado Tembleque, en tierra de Toledo, y me hice padre franciscano. Por entonces corría la noticia del descubrimiento del Nuevo Mundo. Yo estuve más que puesto para embarcarme e ir a predicar la palabra de Dios a las tierras conquistadas. Para mi espíritu aventurero, eso fue un regalo, cruzar el mar océano por varios meses. Cuando llegué a la Nueva España, me asignaron evangelizar en una región más o menos cercana a la capital, en lo que hoy son los estados de Hidalgo y el Estado de México. Pero la verdad, era una zona de resequedad y mucho polvo. Casi no había agua, crecían pocas plantas y los indígenas que habitaban por aquí padecían mucho por el agua escasa. Así que decidimos juntos recorrer y estudiar los campos para encontrar todos los cuerpos de agua disponibles. Entonces comenzó la idea de construir un acueducto. Sí, una obra que llevara el agua a todos los poblados. Lo recuerdo muy bien. Corría el año de 1554. El acueducto inicia de una serie de 7 manantiales al pie del Cerro Tecajete y cruza los poblados de Zempoala, Nopaltepec, Ajapusco y Otumba. El plan para que el agua corriera debería contemplar subidas y bajadas, cruzar campos y cañadas y superar los obstáculos y cerros, todo mediante el concepto de gravedad. O sea, que solo a través de un diseño de inclinaciones muy precisas pudiera correr el agua a través de 42 kilómetros que tiene el acueducto. Algunas veces el agua tenía que cruzar por debajo de la tierra, otras al ras del suelo, y otras más tuvimos que construir arcos de grandes dimensiones. En total, los maestros indígenas constructores levantaron no 1, ni 3, ni 7, sino 137 arcos. Para que se den una idea, la construcción de la arquería de Tepeyahualco, o Arquería Mayor, nos llevó 5 años de construcción y tiene una altura de casi 40 metros. Sí, como una montaña rusa. ¿Que cómo pegaron la construcción? Con un pegamento muy especial. Tierra, baba de nopal y piedras. Sorprendente, ¿no? En total, esta obra nos llevó 17 años de construcción. ¿Te imaginas? 17. Pero valió la pena porque así pudo llegar el agua a toda la región. Fue así que juntos, las 40 comunidades con 400 canteros, albañiles, peones, carpinteros y mujeres, lo logramos. Y por supuesto que 4 siglos después de que esta obra fue construida y es reconocida como una obra maestra única,
Tenemos que cuidarla para compartirla con toda la humanidad. ¿Por qué no les propones a tus papás y a tus abuelos un día de campo para venir a conocer el acueducto del Padre Tembleque? Estoy seguro que te va a impresionar. Hemos llegado al final de la sesión, pero antes de concluir, les propongo que lleven a cabo el siguiente reto. Dibujen en su cuaderno u hoja blanca el centro de su localidad. Localicen en el dibujo la iglesia mayor o la catedral, así como el palacio de gobierno o el edificio del ayuntamiento. ¿Qué traza tiene? ¿Qué elementos de las ciudades novohispanas conservan? ¿O conserva alguna característica por edificarse cerca de minas o haciendas? Para apoyarse, pueden retomar la pregunta guía. ¿Cuáles fueron las características de las ciudades y del campo en la Nueva España? No olviden que también pueden consultar su libro de texto de historia. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.